Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Dorca, soy doctora en biotecnología vegetal y trabajo haciendo transgénicos, ese tema tan candente, que genera tanta controversia. Y hoy estoy aquí para dar una charla en La Chanca, en la Sala de la Sal, para hablar de los beneficios y los perjuicios que dan los productos transgénicos en el día a día. Porque los transgénicos están aquí, en nuestra sociedad, en nuestra casa, han venido para quedarse. Nosotros tenemos que saber juzgar cuáles son sus beneficios y cuáles son sus perjuicios. Es importante tener esta concienciación social. Entonces estoy participando con la asociación Conir Conciencia, que por fin tenemos una asociación maravillosa en el pueblo que cuenta y que trabaja con la divulgación científica y prácticamente me vaya a grabar ahora, me vaya a ver la charla, así que la podéis seguir desde Conir con Amor. Buenas tardes a todos presentes, muchas gracias por venir. ¿Se escucha bien con la voz? Sí, sí, hace falta utilizar el micro. Nada, una cosa maravillosa. Bueno, pues muchas gracias por asistir, la verdad que apoyar esto nos viene bastante bien, agradecemos un montón la asistencia, muchas gracias a Carmen por venir también y hacer esto gratuitamente y sin ningún tipo de interés, más allá de la divulgación. Gracias a Rafa también por organizar esto, porque al final se ha echado la manta a la cabeza a él y ha organizado bastante esta conferencia que hoy podemos disfrutar, ¿no? Y por otro lado, bueno, presentar un poco la asociación de Conir Conciencia. Somos una asociación del pueblo, somos gente que está interesada en la ciencia y sobre todo en este afán divulgativo, porque como yo somos muchos neófitos en las materias, no entendemos muchas cosas o nos llama la atención. Entonces un poco el origen de la asociación fue ese, juntarnos y decir, vamos a traer gente que sepa de cosas que nos llaman la atención, de intereses científicos que hay de actualidad. Vamos trayendo gente y nos informamos, lo acercamos un poco al pueblo, a un lenguaje un poco más accesible para nosotros, ¿no? Fundamos unos estatutos, algunos más ambiciosos que otros, como voy a enumerar un poquito por encima cuáles son los objetivos de la asociación y bueno, ya cada uno saque su propia conclusión. Los fines en un principio de la asociación, cuando decidimos montar, era, bueno, la principal, la divulgación científica, era un poco eso, informarnos un poco de novedades o de materias que a veces son confusas, como puede ser el tema de transgénicos, que hay mucha desinformación a veces, o es muy confuso a veces, porque lo vemos demasiado técnico y a veces es más fácil de lo que creemos, ¿no? Otra parte de los fines de la asociación era canalizarlo a través de eventos. El hecho de hacerlo en una reunión física, donde se puede luego mejor debatir o compartir de otra forma, que no es un formato tan modo internet, por decirlo así. Que todo el mundo puede opinar, pero también creo que el no anonimato es un factor a favor siempre de una conferencia, ¿no? En físico, tanto de la gente que pueda tener sus dudas como de la ponencia. Es beneficio para todos, yo creo. Otro de los objetivos de la asociación también era promover la igualdad de género en el ámbito de la ciencia. Hay compañeras que también están en el Muro Violeta o en otro tipo de iniciativas, Mujeres en Ciencia. Y otra parte más era dedicar también esta parte de la ciencia o esta parte de la divulgación, ¿no? Un poco en el ámbito de la sustentabilidad y del respeto al medio ambiente. Entonces se enfocará un poco ahí. Es un poco más amplio que esto, pero era como directrices básicas de las que partí. Para ello, pues con actividades tanto de divulgación, con conferencias. Hay proyectos más ambiciosos que de momento están en stand-by, pero que en un futuro nos gustaría poder hacer, como es tener un banco de recursos, de materias, de archivo arqueológico, geográfico, de información de lo que sea, para poder hacer una base consistente que quizá mañana, en un sueño húmedo que tenemos ahora mismo, pero quién sabe cuándo será alcanzable, hacer hasta un museo de ciencia dentro del pueblo. Creo que hay bastante materia prima para poder hacer uno o dos museos aquí en el pueblo, ¿no? Y por otro lado eso, sobre todo que sea del pueblo y reconocer que la gente del pueblo tiene acceso a esta información. Con todo lo dicho, doy paso a mi compañero Rafa, que va a presentar a nuestro ponente, y muchas gracias por venir. Bueno, pues como bien ha comentado el compañero, hoy vamos a hablar de los transgénicos. Sabemos que es un tema bastante polémico, más que nada por lo que ha dicho del tema de la desinformación que hay al respecto, y también, bueno, por otros temas que luego a lo mejor en la parte de debate pues podemos profundizar más, ¿no? Esta conferencia, que ha sido organizada por la Asociación de Divulgación Científica Conir Conciencia y que se titula Cómo vivir con los transgénicos y no morir en el intento,
que además fue propuesta por la ponente, lo que es el título de la conferencia. Y bueno, para ello pues contamos con Carmen, ¿no? Ella es bióloga, investigadora, se llama Carmen Dorca Fornell, además es natural de Conil, es de aquí de Conil, y es licenciada en biología por la Universidad de Jaén. Y doctorada, y esto siempre se confunde, no es doctora, es doctorada, está haciendo todavía el doctorado. No, yo soy doctorada desde hace ya 10 años. Entonces, vale. Entonces, es doctorada en biología molecular en planta por la Universidad de Milán, en Italia, además también de formarse en el Instituto Max Planck para la investigación de fitomejoramiento en Colonia, Alemania. Y bueno, su experiencia laboral se ha desarrollado en varios centros de investigación y universidades, tanto en Europa como en América, en el ámbito de la biología molecular en planta y en el mejoramiento agrario, desde hace pues, aproximadamente unos 18 años, ¿no? Su experiencia docente se ha llevado a cabo en varias universidades públicas y privadas, en paralelo a la labor investigadora, y entre ellas cabe destacar pues, la Universidad de La Habana, en Cuba, el Instituto de Investigación Vegetal en Bélgica o la Universidad de Sheffield en Inglaterra, entre otras. Lo que respecta a sus trabajos de investigaciones, actualmente pertenece al equipo docente de la Universidad Internacional de La Rioja y es miembro de varios proyectos de investigación en mejoramiento agrario y biología molecular con la Universidad de Granada, también con la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ejército en Ecuador y la Universidad de Jaén, entre otros proyectos. Y cuenta con varios libros y publicaciones indexadas en revistas como Scopus. Y bueno, sin más demora, yo darle también las gracias a Carmen por apoyarnos la asociación, por haberse propuesto para esta conferencia y bueno, pues cuando quiera. Gracias. Qué de cosa he hecho. He hecho un resumen. No, yo me he levantado porque yo estoy acostumbrada a estar de pie y porque soy muy bajita. Muchas gracias, Rafa, por presentarme. Bueno, yo quisiera preguntar aquí al público, antes de empezar, que ¿quién está a favor de los transgénicos? Que levanten la mano, por favor. Solo tú. ¿No hay nadie más que esté a favor de los transgénicos? Entonces, supongo que los demás estáis en contra. ¿Quién está en contra de los transgénicos? Yo no estoy en contra. Claro, pero que yo lo pregunto porque cada uno tiene que tener una opinión y que eso es lícito. Cada uno tiene que tener su opinión. Bueno, pues ya como ha dicho Rafa, yo soy Carmen Dorca, soy de Conil, me crié ahí atrás. Soy de Conil, que muchas veces la gente se piensa, no, porque es que Conil no es científico, es que no, la gente no hace cosas. Sí se hace, lo que pasa es que no, como le comentaba antes a Carmen, no lo hablamos, no lo comentamos. Es importante que estas asociaciones pongan en valor todas estas investigaciones que se están haciendo, porque todas las líneas de investigación, yo quiero que sepáis que todas las líneas de investigación siempre se hacen para satisfacer necesidades del ser humano. Y como se hace para satisfacer necesidades del ser humano, somos nosotros, la población civil, la que tenemos que dirigir un poquito el rumbo, saltando un poco las políticas que están por arriba, sin ser un poco idealista este discurso, pero sí que es verdad que la información hace que nosotros pues tengamos una cultura científica básica, porque la ciencia está dentro de nuestra casa, en nuestro día a día, para poder juzgar y poder hablar con propiedad sin tener que llegar a ser unos expertos. Pero es muy importante que se den estos eventos de divulgación. Y bueno, yo soy doctora en biología, en biotecnología vegetal, la parte molecular, y me dedico a hacer plantas transgénicas. ¿Quién ha dicho que está en contra de los transgénicos? Yo me dedico a hacer plantas transgénicas. Sí. Y bueno, yo cuando normalmente hago esta charla, que la he hecho en muchos ámbitos, voy a buscar siempre información en internet sobre las figuras que puedo poner, ¿no? Y me salen pues ese tomate envenenado, esta muchacha intoxicando aquí la fruta, esta planta prima hermana de las tortugas ninja, ¿no? Esta rocambolesca situación que demonizan un poco los transgénicos, ¿no? Porque yo, en realidad, si me preguntan, ¿estás a favor o en contra de los transgénicos? Yo estoy a favor de los transgénicos bien llevados, los mal llevados no, porque no queremos que tengan los transgénicos, la tecnología de los transgénicos bien llevada es muy beneficiosa, pero mal llevada puede provocar un desastre medioambiental. Entonces, por eso necesitamos que todos sepamos lo que son los transgénicos. ¿Y qué son los transgénicos? Aquí lo tenemos. ¿Qué son los transgénicos? Pues los transgénicos son productos orgánicos, digamos, son orgánicos a los cuales se le ha modificado su ADN. ¿Qué quiere decir? Vamos a recapitular. Ustedes acordáis que nosotros, la unidad mínima de un organismo es una célula, ¿verdad? La célula hay un núcleo y en el núcleo está la información genética. Yo estoy trabajando
con esa información genética. Esa información genética es la cabeza pensante de esa célula, es la que manda todas las órdenes, por el cual ahí esa célula va a hacer todo, pues, sus procesos metabólicos, fisiológicos, va a comer, va a crecer y demás, ¿no? Estas células se van a unir todas para formar tejidos, que los tejidos forman órganos, que se forman sistemas y forman un organismo completo. Pues el trabajo que nosotros hacemos haciendo transgénicos es modificar el ADN a nivel celular de ese organismo. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cogemos un trocito de una cadena de ADN, el ADN, ¿qué es el ADN? Que es una pregunta así como abstracta, ¿qué es el ADN? El ADN pues son una secuencia de moléculas que van juntos, que van así a empaquetar una hélice y compacta para que quepa en el núcleo y que no ocupe sitio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ciencia hoy en día? Pues ha leído ese código de ADN para saber lo que significa cada palabrita, como si fuera encriptado, nosotros lo hemos descriptado, y eso se llama secuenciación, y sabemos dónde están los genes puestos, no de todos los organismos, ojalá, de muchos de ellos, dónde están los genes puestos, qué es lo que hace este, qué es lo que hace lo otro, y todavía seguimos investigando porque estos genes se asocian para hacer unas funciones, otras, hasta la epigenética, un montón de cosas. Si lo miramos de esta forma es complejo, pero si lo vamos al plano sencillo, lo que nosotros hacemos es cambiar ese ADN, cogemos un trocito de ADN de un organismo y lo metemos en otro organismo, del organismo A al organismo B, y hacemos un transgénico por transgénesis. Aunque esto ya está muy obsoleto, esto ya no se hace así. Ahora yo puedo coger mi propio organismo y decir, en vez de coger un trocito de ADN del organismo A y meterlo en el B del mismo organismo A, si está el ADN aquí, pues lo voy a poner aquí en el otro lado y ya es el mismo organismo. ¿Ahora qué? ¿Ahora ya no es un transgénico? Sí, si es un transgénico serán organismos genéticamente modificados. Eso es lo que es un transgénico. Ya sabéis lo que es un organismo al que se ha modificado su ADN. ¿Y cómo se hacen los transgénicos? ¿O cuáles son las técnicas de modificación genética de cultivo? Yo en este caso trabajo con agraria, pero los transgénicos se pueden aplicar a muchas ramas de la biología de la industria. Bueno, aquí he puesto este panel que parece muy complicado, pero yo lo voy a explicar, que no tengo un cacharro para apuntar. No me ha dado ni un palo ni nada. No me ha dado nada. Bueno, un momento. Aquí está el puntero, ¿se ve, no? Sí. Bueno, vamos a ver. Lo que son las técnicas de modificación genética, sin hablar de transgénicos, técnicas de modificación genética se pueden hacer por muchas formas. Está el cruce. Ese cruce se ha hecho de toda la vida. El cruce, ¿quién no ha tenido, quién no tiene un campo en CONI? ¿Quién no tiene un campo en CONI y ha tenido una planta de la misma, una especie de distintas variedades y las ha cruzado para que salga una mejor? ¿Eso quién no lo ha hecho? Eso se hará siempre. Eso se ha hecho desde tiempos inmemorables. Cruzar dos variedades de una misma especie y seleccionar por domesticación cuál es la mejor. Porque nosotros esa es la que queremos propagar, la mejor. La mejor puede ser, una planta que se adapte más a la sequía, que ahora mismo no vendría muy bien, o una planta que tenga unos frutos más dulces, o una planta que tarde más tiempo en ponerse madura y que nosotros podemos aprovechar más esa planta y comerla, que no se ponga pocha antes de tiempo o que dure el transporte, ¿no? Esto se ha hecho siempre y no se hace en laboratorio y nadie se ha quejado. Y eso son técnicas de modificación genética. Luego ya están las demás, se hacen en laboratorio, esto, la mutagénesis, que es que se somete a la planta a radioactividad y se crean mutantes, la poliploidía inducida, que son multiplicaciones de cromosomas, ya no quiero hablar de mucho tecnicismo, pero en definitiva lo que hacen es quitarle la semilla, después la fusión de cloroplastos, que son células que no tienen pared celular y es más fácil, la transgénesis, que es la que yo he explicado, y ya está la puntera, la ingeniería genética puntera de hoy en día, donde yo trabajo y me encanta, que es la edición génica. Ustedes sabéis que en el 2020, el año fatídico, le dieron el premio Nobel de Química a dos muchachas, una alemana y una americana. Se llama la Jennifer Dauda y la Manuel Carpentier, que ellas idearon un sistema para hacer transgénicos o cualquier producto con modificación genética que se llama el CRISPR-Cas9. Eso ha sido súper sonado, y además porque eran dos mujeres, que sabéis que ahora mismo las mujeres en ciencia, que siempre hemos estado minoritarias, la estamos como pisando un poco más fuerte. Pues eso se hace para hacer transgénicos, ¿no? Porque a lo mejor una lee en el periódico, le han dado el premio de química a esta señora, qué bien, ¿qué hace? Pues no se habla de que no, una cosa rara, gris, no sé qué se llama. Pues eso hacen transgénicos.
hacen transgénicos. Bueno, ya ahora vamos a llegar aquí al momento fatídico, al momento crítico que me gusta ver. Vamos a hacer este juego. Esto es muy importante para seguir luego con la conferencia. Yo necesito que vosotros me digáis, de todos estos productos que están aquí, cuál pensáis que son transgénicos y cuál no. Por ejemplo, a ver, que levante la mano quien piense que el pan es un producto transgénico. ¿Quién? ¿Tú? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el tomatito ese negro es transgénico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y los productos sanitarios son transgénicos? A ver, levanta la mano sin miedo, que yo no me como a nadie, si yo soy muy simpática, que me he criado ahí al lado del Recreativo Sánchez. A ver, ¿y los bastoncillos del oído? Son transgénicos, pero eso di yo una pista. ¿Y el polvo de lavar la ropa? ¿Cuántas lavadoras me he puesto hoy con el levante? ¿El polvo de lavar la ropa es transgénico? ¿Sí? Sí, no, pero levantarme la mano. ¿Quién dice que es transgénico? ¿Quién dice que es transgénico? Muy bien. ¿Y la camiseta del muchacho es transgénico? ¿Sí? ¿Quién dice que sí? ¿Sí? ¿Qué es transgénico de aquí? ¿No? Estos son transgénicos. ¿Y la sandía? ¿La sandía es transgénica? El cuadrada no es transgénica. A ver, ¿quién dice que es transgénica? ¿Sí? ¿Sí? Sí, depende, pero esa que tú ves ahí, ¿tú crees que por el hecho de ser cuadrada es transgénica? Ah, cuadrada. ¿Es cuadradita? ¿No? Cuadradita. ¿Sí? ¿Sí es transgénica? ¿Sí? ¿Y la insulina es un producto transgénico? ¿Creéis? ¿Quién dice que la insulina es transgénica? ¿Sí? ¿Sí? Aquí no nos quejamos, esto es medicina, ¿eh? Cuando hablamos de medicina nos quejamos menos. ¿Y los productos elaborados, procesados estos? ¿Quién dice que son transgénicos? ¿Tú? Bien. ¿Vosotros son transgénicos? ¿Son transgénicos? Bueno, por ahora lo vamos a ver. Pues mirad, el pan puede ser un producto transgénico si, por ejemplo, nosotros hemos utilizado trigo transgénico para hacer pan. ¿Y cómo se puede utilizar trigo transgénico? Pues a lo mejor nosotros hemos evitado que este pan tenga gluten para los celíacos y es un producto transgénico. Del otro que tú me decías, entramos dentro de salud. Ahora hay que ver bien si ese pan transgénico, al comercializar, antes de comercializar lo que son labores muy arduas y muy largas, produce un daño o no en el perjuicio de la salud. Pero el pan puede ser transgénico, de hecho pan transgénico hay, que lo sepáis. Luego, ¿qué más? El pan o el trigo. ¿El qué? El trigo o el cereal. Es que si el cereal es transgénico, el pan lo es. Si no, no lo es. Es que tienes que hablar de la materia prima, ¿sabes? Entonces, los bastoncillos del oído ya sabéis, porque yo lo he dicho ya que son transgénicos. ¿Pero por qué son transgénicos? Eso lo tenemos en casa, todo el mundo en casa tenemos muchos transgénicos. Muchos. Por el algodón. Todo el algodón que se utiliza en Europa es transgénico. Todo el algodón se cultiva en la India y es transgénico. Así que la camiseta del muchacho es transgénica y los productos sanitarios son transgénicos. ¿Y qué más hay por aquí? A ver, el jabón también es un producto transgénico. Viene de la industria enzimática que se hace transgénesis con las enzimas. Las enzimas son estas moléculas capaces de producir sustancias y cosas, digamos, ¿no? No me gusta decir la palabra cosas. Estas enzimas que producen estas sustancias. Entonces yo puedo hacer que este jabón tenga unos componentes que haga de catalizador y que cuando entre en contacto con el agua suba la temperatura sin que tenga que yo utilizar agua caliente. Mirad el potencial que tiene esto en el ahorro energético ahora mismo que estamos promulgando. Entonces, ese jabón en contacto con agua fría sube la temperatura y la ropa se lava mejor con lavado más corto y se utiliza a temperaturas altas. ¿Y qué más? ¿Qué más había por aquí? La camiseta del muchacho, los productos sanitarios, los productos procesados. Puede o no ser transgénico, puede tener trazas transgénicas, porque si para esos productos elaborados hemos utilizado de algún compuesto transgénico para conservantes, endulcorantes y demás, pueden llevar trazas transgénicas, ¿vale? Y la insulina es un producto transgénico. La insulina lleva siendo transgénica desde hace 40 años. Antes se producía de otra manera. La insulina se produce porque hay unas enzimas, estas enzimas que producen la hormona, que se purificaba, antes se purificaba, pero ahora lo que se hace es que se modifica estas enzimas para que produzca esta hormona de forma de una biofábrica. Y de la salud no se ha quejado nadie, todos los diabéticos están contentos. Es que no había suficiente insulina, los procesos eran muy largos, entonces se hizo de forma transgénica y sí que se suplen muchos huecos sanitarios. Los productos transgénicos en medicina son la orden del día. Para mí, los transgénicos no son ni buenos ni malos, es el uso que tú le hagas de ellos y la seguridad que ellos les pongan. La seguridad es súper importante.
¿Qué más? ¿Qué más? La sandía se ha criado aquí, en una caja cuadrada. Entonces las paredes celulares se han adherido a lo que es la caja y ha salido cuadrada. Pero no es transgénica. Pues sabéis que cuando va creciendo se va moldando el espacio que tiene, no es transgénica. Bueno, eso aparte de los transgénicos, pero hay más formas de hacer mejoramientos. Los mejoramientos tradicionales, ¿me acordáis de Mendel, no? Mendel, que era este austriaco, que era un monje que estaba allí en su monasterio. Sabéis que en aquella época, en el 1800 y pico, de donde era Mendel, todos los monjes tenían el poder de transmitir la sabiduría, y él se dedicaba pues a mejorar variedades de guisantes, de sísaro, como se dice aquí, que eso se ha hecho toda la vida. Quiero que lo sepáis, que no se hace transgénico, pero el mejoramiento genético existe de toda la vida. De esos tomates que veis aquí, nosotros que somos de Conil, grandes productores de tomate, ninguno son transgénicos. Ninguno son transgénicos. ¿Sabéis que el tomate vino de América en su día, lo trajo Colón? Y era una cosa chiquitita, fea, que picaba muchísimo, eso se le echaba de comer a los animales. El tomate no se comía, o se tenía de forma ornamental en los jardines. Luego, por cruzamiento, por el ser humano, hemos llegado al tomate que tenemos hoy en día. Aquí os pongo otro ejemplo, la sandía. La sandía, esta foto de aquí la hemos sacado de un bodegón del siglo XVIII, así era la sandía. La sandía era venenosa, tenía esta pulpa blanca, no se podía comer. Y ha llegado así por cruzamientos tradicionales, igual que la berenjena. Esto era una zanahoria, ese palo era una zanahoria. Ese palo seco era una zanahoria, y esto lo hicieron los holandeses, y por eso le pusieron el color naranja, porque es el color del país de Holanda. Y la banana tenía tantas pepitas que era incomible. O sea, esto es domesticación, mejoramiento tradicional, no se hace en laboratorio, y se ha hecho siempre. Y no se juega con las leyes de la naturaleza. La gente como yo que trabaja en laboratorios no jugamos con las leyes de la naturaleza, nosotros no nos inventamos nada, reorganizamos un poco lo que hay y esperamos que no tenga tanta repercusión en el medio ambiente, y hay muchos análisis alrededor. Bueno, de la aplicación de la biotecnología a la medicina nace la terapia génica, que son diagnósticos de enfermedades hereditarias como el cáncer, por ejemplo. Esto es tan maravilloso como que se puede saber qué enfermedades voy a desarrollar yo cuando tenga 80 años, y se trabaja la prevención. El uso de la tecnología del ADN recombinante, que es una técnica para que cambie el ADN donde yo quiero, ¿vale? Y de ahí se crea la insulina, las vacunas recombinantes, la hepatitis B y la del COVID. La vacuna del COVID, que ha salvado muchas vidas, se ha hecho así, con todos los pros y los contras, porque como hablemos aquí del COVID ya no hablamos de transgénico, vamos a dejarlo. La medicina génica personalizada, la farmacogenómica, la medicina forense, esto se hace por PCR, la famosa técnica PCR que ahora está tan de moda, esa tiene mi edad, esa del 78. Esa técnica sirve simplemente para multiplicar el ADN. Yo quiero saber qué ADN concreto de cualquier organismo tenemos en sangre, lo que hace, va a picarlo y lo multiplica para que yo lo vea bien y vea la cantidad que tiene. Y también se hace identificación de individuos, lazos familiares, que eso se utiliza cuando hay accidentes y demás. Y a la industria, la aplicación de la biotecnología a la industria, que no estamos hablando de algo, pues la producción de enzimas de uso industrial, como ha dicho antes, que se hace para hacer jabones, pero también se utiliza para descontaminación de aguas residuales, que se modifican algunos organismos para que estos organismos trabajen de una forma más eficiente y puedan absorber toda la parte contaminante que hay en el agua, y se haga de una forma limpia. Luego también tenemos, ¿qué más? Producción de tejido para la industria textil, descontaminación de alimentos, producción de tejidos sanitarios. ¿Qué más ejemplos pongo? Hablamos de la parte agrícola, que es la que ves candente. ¿Cuántos productos transgénicos que sepáis que nosotros, que estamos aquí rodeados de ellos, cuántos se han creado? ¿Cuántos? Pues mirad, el maíz y sus derivados, harinas y salvados, aceites, jarabe, entre otros. La soja y sus derivados. Sabéis que la soja no se utiliza solo para alimentación. La soja se utiliza porque es un componente de pinturas, de barnices, se utiliza como carburante en el diésel, se utiliza también para lubricante, para limpiar pinturas y demás. Es importante la soja, no se utiliza todo para comer. El algodón, toda la India. La India, todo el algodón que tiene es transgénico y se comercializa aquí. Las patatas, ahora estoy trabajando yo en un proyecto de patatas muy interesante que estamos viendo ahí, cómo podemos hacerlo resistente a ciertas plagas. La caña de azúcar, el arroz, hay un arroz que es el arroz dorado, que es este de aquí. Ese arroz dorado está modificado genéticamente para que se produzca un precursor de una vitamina, que es la vitamina A. Y la vitamina A, la carencia de vitamina A, provoca ceguera infantil, raquitismo y de tal. Esto se ha hecho en el arroz porque se está distribuyendo ya, esto lo han hecho en Suiza, se está distribuyendo ya en África, porque es la comida principal de ellos.
Se están salvando muchas vidas de muchos niños. Tomates de larga duración, fresas, piña. Ahora los estadounidenses tienen una piña que es rosa, para que se lo coman los niños. Y la han modificado genéticamente para que sea rosa. Eso no lo he visto nunca. Y los pimientos. Lo de los pimientos, ¿sabéis cómo es? Eso por también una moda. Está la gastronomía, ¿no? La industria de la gastronomía. Pues se crean pimientos que no tengan pepita para que se cocinen rápido y antes y no tengan que estar nadie limpiando. Para eso se hace. La ciencia va en la dirección que cubre necesidades del ser humano, en todos los campos. Bueno, pero que sepáis, no os asustéis, porque en Europa no se comercializan transgénicos para consumo humano. No nos lo comemos. Aquí se producen, pero nosotros no nos lo comemos. Pero sí que se utilizan para alimentación de ganado, piscifactoría, industria agrícola, mascotas. Luego nosotros nos comemos pues todos los derivados. Yo he puesto aquí una foto de una carnicería de antes de cuando vayamos a la romería, que no se come romería, todas estas cosas. Pues nosotros nos comemos eso y esos animales han sido, pues, le han dado de comer alimentados con estos productos, ¿verdad? Este mapa es interesante que lo veáis, para que veáis cuál es la producción de transgénicos en el mundo. Mirad, toda América, por supuesto, aquí hay mucho trigo, maíz, por esta parte de aquí, Sudáfrica, esta parte de África, toda esta parte de la India donde está el algodón, Australia, y en Europa estamos, la República Checa, ¿por qué se llama así? En la historia geografía, ¿se llama así, cariño? República Checa. La República Checa y la península. La península, nosotros somos el campo de cultivo de transgénicos de Europa. ¿Por qué? Más que Portugal, España, por extensión y por climatología. Somos campo de experimentación y de producción, pero nosotros no nos comemos esos productos. Nosotros no, lo utilizamos para otro tipo de industria, como ya he dicho, la soja solamente no se utiliza para alimentación, tiene otras funciones, pues ese ejemplo, o se exporta, o se le da de comer al ganado y las mascotas, pero nosotros no nos lo comemos. Esto es un poquito una pequeña contradicción, pero así son las leyes que las regulan. Luego quiero que sepáis que en Andalucía hay mucho campo de experimentación. Mirad, aquí están los campos principales. Nosotros tenemos campo de experimentación y campo de producción. Y bueno, yo quería contaros que cómo los transgénicos han mejorado la agricultura, porque tenemos que ver la parte del punto de vista también de los agricultores, cómo mejorar la agricultura. Ustedes sabéis lo que era, lo que tú me decías del Monsanto, ¿sabéis qué es el maíz BT? ¿Sabéis qué? Pues esto fue en el 87, en los dulces 80. Entonces resulta que había un problema, que en los dulces 80, había un problema con un insecto que está aquí, este que está aquí. ¿Lo veis, este gusanito? Este gusanito es un insecto barrenador que se comía las mazorcas de maíz. Devastaba las cosechas, era una cosa... Sí, era una plaga. Entonces, esto lo hizo Monsanto en su día, ya os he dicho en el 87, pero hasta el 96 no se ha empezado a cultivar en España. Ahora mismo hay 136.000 hectáreas cultivadas en España de maíz BT. ¿Por qué BT? Porque se dieron cuenta que hay una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, que esa bacteria es resistente al ataque del insecto. Esta bacteria, oye, pensaron, esta bacteria, ¿cómo puede ser? El insecto, esta bacteria se lo carga. Entonces pues, lo que hicieron es transformar la planta para que tuviera traza genética de esa bacteria. Entonces la planta ya se defiende sola. Ahí no se utilizan pesticidas. Es una parte buena de los transgénicos, ¿no? No se utilizan pesticidas. Estamos trabajando para que las plantas se puedan defender solas. No vamos a contaminar aguas residuales con pesticidas. Otro ejemplo, el glifosato. ¿Y cómo se llama el glifosato en CONIF? Roundup. El Roundup. Se llama Roundup, así fino, Roundup. No, el Roundup. El Roundup está prohibido. Esto es un ejemplo de que se prohíbe mucha la derivación de productos transgénicos en el ambiente si va a hacer un daño. ¿Para qué se utiliza? Bueno, pues se utilizaba, pues aquí veis este campo de este señor, ustedes aquí todo el mundo tiene campo, ¿no? Cuando cultiváis el cultivo de vuestro interés, hay otras plantas que van compitiendo por el ambiente, por la luz, por los nutrientes, que hace uno, pues vina su campo. Aquí se dice vina el campo. ¿Qué significa? Que le quita a las plantas malas. Eso en un campo chiquitito son 2 tardes, pero en campos grandes de extensión es mucho. Entonces se hicieron que las plantas fueran resistentes a esta herbicida, a este glifosato, por lo cual cuando rociaban los campos enteros con este glifosato se moría todo menos lo resistente que era el cultivo de interés. Pero es que esto se vio que esto era devastador, porque esto luego iba a las aguas residuales, se contaminaban los acuíferos, luego otra persona iba a regar los campos con esa agua, como no era resistente, se moría todo lo que había allí. Eso intentaron mejorarlo, pero al final se quitó del mercado. Y es verdad que hay que quitarse del mercado porque es devastador. Eso está bien.
Entonces, Monsanto, nada, fuera. Esto es un gráfico donde veis cómo ha crecido lo que es la siembra de cultivo transgénico en España desde el 93, creo, hasta el 2013. Veis que va subiendo siempre, va en escalones, dependiendo también del producto de moda del momento de comercialización. Entonces, ¿qué ventaja le da a los agricultores? Pues tienen una mayor producción, una menor pérdida, menor uso de pesticidas, de abonos, porque las plantas ya tienen sus nutrientes, las plantas fabrican sus nutrientes, menor coste de producción también. Entonces, de cara al agricultor, la verdad que es bastante conveniente. Y de cara al consumidor final, que esto es importante porque estamos hablando de salud, de cara al consumidor final, pues han hecho pues, productos que eliminan sustancias tóxicas. Bueno, tóxicas. A mí no me gusta decir que las gliadinas son tóxicas, las gliadinas son los precursores del gluten, que es una proteína, ¿no? Que hay gente que tiene intolerancia, ¿no? Pues ha hecho eso, pues ha hecho plantas que no tengan gluten y que luego se haga pan y otros productos para celiados. También se han enriquecido otros productos como el tomate con antioxidanina, que tiene características antitumorales, antiinflamatorias, antidiabéticas. Hablamos ya del supertomate, de superproductos. Además tiene un efecto antioxidante que previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, envejecimiento celular y demás. Todo esto se hace a la carta, se va haciendo la carta dependiendo de la moda y de lo que estamos haciendo, lo que es interesante en el momento. Pero tiene sus desventajas, que aquí queríamos llegar, ¿verdad? Que yo ahora estoy diciendo, qué bueno son los transgénicos, qué bueno son los transgénicos. No, no son tan buenos, tiene sus desventajas. Las cosas no son blancas ni negras, hay colores. Y en los colores hay matices, que te lo he dicho antes, que está en línea claro, hay matices, entonces hay que ver el cuadro, dar un paso atrás, ver el cuadro completo y poder evaluar, por eso la charla. ¿Cuáles son las desventajas del uso transgénico? Pues la destrucción de la biodiversidad, que es verdad, que ha pasado, porque se está promoviendo siempre un monocultivo, aunque eso también se hace en cultivos que no son transgénicos. Se promueve un monocultivo porque es el cultivo de moda, porque ahora hay que sembrar pistachos, porque mañana hay que sembrar aguacate, porque es lo que se está vendiendo en el momento. Pero a mí lo que más me preocupa son las fugas de polen transgénico, ese polen transgénico, ¿no? Y que provoca desplazamiento de otras especies. Pero os digo, es verdad que eso hay que tratarlo y ahora os voy a contar cómo se trata, pero tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Voy a contar una historia. ¿Vosotros sabéis lo que es el DDT? El DDT, desde los dulces 80 también, antes. El DDT es un insecticida que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial de control de de focos de malaria y de paludismo. Un señor alemán, un médico que se llamaba Paul Hermann Müller, está aquí escrito, que le dieron el premio Nobel de Medicina. Este señor utilizó este producto para eliminar todos estos mosquitos que picaban a la gente, le daban la malaria y le dieron el premio Nobel, maravilloso, maravilloso. Luego, ¿qué pasó? Que en los años 60 en el Sri Lanka hubo también otro foco, pero vino la Rachel Carson, maravillosa, esta señora americana, que es una ambientóloga, que publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa. Bonito ese nombre, La Primavera Silenciosa, donde ella hizo un estudio y evaluó cuáles son los efectos negativos de utilizar este insecticida y liberarlo en el ambiente. Y vio que era catastrófico porque desplazaba, no solamente mataba al mosquito de la malaria, mataba a otros mosquitos, a todos los bichos que se encontraba, era devastador. Entonces se prohibió el uso del DDT, se creó la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y demás, pero no se le dio solución, la gente de Sri Lanka se murió. ¿Eso cómo puede ser? Hay que prohibir el DDT, pero ¿cómo vamos a hacer con la gente de Sri Lanka? Es que no puede ser, que no podemos demonizar un producto. No es malo el DDT, quítalo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por eso os digo, hay productos transgénicos que a lo mejor no cumplen las expectativas, los eliminamos, pero este es un problema, ¿cómo lo vamos a solucionar? No nos podemos quedar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se soluciona? Mirad todos los métodos que hay. Os pongo ejemplos porque hay muchos más. Estas plantas de aquí se les ponen una bolsita donde tienen la parte del polen, para que por el viento y por otros animales no se desplace cultivos que no son transgénicos y no haya cruzamiento. Luego también tiene que haber una distancia que está medida, donde se sepa que el polen no va a llegar más lejos, entre el campo que es de cultivo transgénico y el campo que no es transgénico. Muchas veces hay hasta vallas incluso, hay vallas que los delimitan, es importante. Y luego ya, como nosotros somos los que hacemos biotecnología, pues ya nos podemos inventar todas las cosas que queramos. Polen que no es fértil, que no se va a cruzar con otra planta porque no es fértil. Luego tenemos otros transgénicos que no producen semillas, que empezamos aquí con el problema de Monsanto, que ahora tengo una pregunta, yo te lo voy a decir, que no producen semillas, pero si no hay semilla, no hay cruzamiento con otras plantas.
Luego también hay plantas que se modifican el polen para que ya no lleve la parte mutada, la parte transgénica, una vez que tiene su generación ya y se acaba la transgénesis. Luego también que tenemos otras plantas que generan, cuando esta semilla llega a un campo de cultivo no transgénico, hacen que se genere un gen de enanismo, son chiquititas, entonces no pueden competir con las otras, se mueren porque no tienen suficiente luz, suficientes nutrientes. Estas son las salvaguardas que hay, pero hay muchísimas más para que veáis que se puede controlar. Y ahora voy a hacer una pregunta interesantísima, porque aquí hay mucha gente que le gusta la agricultura ecológica. ¿Vosotros pensáis que un transgénico puede cultivarse de forma ecológica? ¿Sí? Puede formar parte dentro de los cánones ecológicos. Vamos a verlo, vamos a ver. Mira, esto es un proyecto. ¿El qué? ¿El qué? Que lo ecológico siempre es un debate. Es un debate interesante. A mí me Sí. encanta. Estoy en ello. A mí también me gusta mucho. Mira, este es un proyecto que hice yo en Inglaterra. Un proyecto que hay unas plantas, que son las leguminosas, que son las son las plantas que tienen la lenteja, las habichuelas y tal, ¿no? Estas que tienen vainas, las leguminosas, los chícharos y otras cosas. Las plantas leguminosas, estas se ven que tienen una asociación simbiótica con unas bacterias que se llaman rizobios, que forman estos modulitos aquí en las raíces. La planta le da a ellos un cobijo y la bacteria le da a la planta la posibilidad de fijación de nitrógeno atmosférico. Una relación simbiótica es una relación de amor verdadero, por eso yo pongo los corazones aquí. De amor verdadero, donde uno cuida a otro y el otro cuida a uno. Entonces también esta planta es maravillosa, que me encanta, yo estuve aquí muchos años en este proyecto, muchas cosas que sacamos. También vimos que se puede hacer otra relación simbiótica con una micorriza, que son los hongos estos de aquí. ¿Ves? Estas hifas que se meten dentro de las raíces y forman estas estructuras donde la planta le da cobijo al hongo y el hongo a la planta le da carbono, ¿sabéis? El carbono, que es la unidad mínima de alimento, ¿vale? Entonces vimos, esto es maravilloso, porque si nosotros podemos hacer aquí una asociación así de mucha gente, hay que asociarse, que es el futuro, ¿no? Pues nosotros podemos hacer plantas que ellas mismas tengan su nitrógeno, su carbono, no hay que abonarla, no vamos a hacerlo. Entonces hicimos este bioensayo aquí, que yo aquí lo he resumido en nuestro bioensayo, que es una planta, pusimos aquí una maceta, pusimos 3 plantas que no tenían asociación, 3 plantas aquí en este lago, unas mallas para que no se mezclara, y aquí pusimos la parte del rizobio, de la bacteria, la parte del hongo, y vimos, una vez que ya las plantas crecieron, pues vimos a ver cómo era su resultado fisiológico y metabólico, ¿vale? Esta planta la hicimos solo con leguminosa, pero luego la extrapolamos al trigo. Y vimos que el resultado era maravilloso, ¿no? Que la planta tenía una mayor eficiencia del uso del agua, que hoy en día eso es muy interesante. Vimos que tiene una capacidad importante para sobrevivir en terrenos donde hay sequía. Estamos hablando de cambio climático, ¿vale? Entonces, si la agricultura ecológica, que aquí pone la definición, que yo no me la sé de memoria, la voy a leer, la agricultura ecológica es un sistema agrario cuyo objeto es la obtención de alimentos de máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos naturales. Si esto es así, y nosotros hemos obtenido una reducción de fertilizantes químicos, de herbicidas químicos, de abonos químicos y en general de cualquier componente que sea tóxico para el medio, ¿ustedes creéis que un transgénico puede ser un producto ecológico? Según esto sí, ¿no? Os he convencido. Dime tú qué piensas, que te veo así que en plan, no. Igual hay otras formas también de plantar ecológico que no sea con el... Claro, y se hace. Forma hay diferentes formas siempre. Y todas tienen que vivir juntas, no podemos quitar una de la otra, pero que tú sepas que este producto ecológico va a tener una mayor producción que un producto ecológico que no sea transgénico. ¿Tú te acuerdas? Es que esto está enmarcado, ustedes saben lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 que fueron aprobados en 2015 en Nueva York por la UNESCO, por las Naciones Unidas, que la UNESCO es una asociación maravillosa de ciencia, educación y cultura. En esos objetivos hay distintos objetivos que se tienen que cumplir en el 2030, que está dentro de la bioseguridad, del medio ambiente y del ser humano, digamos, ¿no? El número 2 es terminar con el hambre en el mundo. No hay suficiente comida para todos los que somos. O nos comemos a nosotros mismos o tenemos que empezar a hacer un montón de inventos. Yo creo que eso es irreal, ¿no? ¿Tú crees que es irreal? Sí. ¿Tú crees que no hay mucha gente que no...? No, yo creo que hay mucha gente que tiene mucho y poca gente que tiene mucho y mucha gente que no tiene nada.
Yo creo que la tierra de una sandía transgénica no dará pepitas, pero de una sandía que no es transgénica, ¿cuántas sandías da? Pero es que esos son dos casos distintos. Tú a mí me has dicho una sandía que no tiene pepita porque es un capricho del ser humano para no hacer porque está comiendo la sandía, y otra cosa es que yo te estoy diciendo que vamos a producir en masa mucha más alimentación para suplir necesidades que hay muchas carencias. En el primer mundo no, pero que somos los menores, ¿eh? Yo no sé lo que opinará aquí el resto de la gente, pero vamos, yo creía que venía a otro tipo de... Y está bien debatir. Es que para eso hemos venido, porque tu opinión es muy respetable, que no te estoy juzgando, ¿eh? Yo creo que la agricultura, lo poco que sé de agricultura, no sé nada de agricultura, pero sí sé de la abundancia que da la tierra. Yo creo que no estaríamos hablando de la reducción del agua en una planta cuando se está modificando el clima adrede. No estaríamos hablando de tantas enfermedades como hay por también la modificación de las plantas. De cambio climático. No, de cómo nos afecta a nosotros los transgénicos en salud, porque está muy bien, esto tendrá un precio, ¿no? Eso no puede ser todo tan bonito, vamos a No, yo estoy hablando de ventajas y desventajas, pero es que no entiendo lo que me sí, quieres decir. que realmente yo creo que el equilibrio está en que cada uno se cultive a pequeña escala su comida. Sí. Y no que haya... Entonces tú propones que tú vas a tener un huerto tuyo para una ciudad de 40 millones de habitantes. pero el problema es que el capitalismo genera una fuerza de producción que hace que haya 40 millones de personas metidas en una ciudad. Ahora que si nosotros cortamos todo el suministro de alimentos que va a esa ciudad y mandamos toda esa gente al campo, pero es que en las ciudades hay que cambiar, yo creo que hay que cambiar. Si se para la máquina ahora mismo, 4.000 millones van a morir en plazo de un par de años, básicamente. Bueno, y además tú trabajas, ¿no? Sí. ¿Tú te vas a dedicar a...? Yo no, por eso yo le compro, por ejemplo, verduras a ellos, ¿sabes? Claro. Pero yo lo que planteo, por ejemplo, el sistema de... Nosotros estamos a favor del mantenimiento de semillas. Yo entiendo la variedad de transgénicas porque creo que puede ser útil en muchos casos, a nivel de producción. ¿Cómo puedo entenderlo? Un país, aquí hay unas condiciones climáticas increíbles, es un hecho. En Somalia, ¿no? Claro. Y el mundo es muy grande. El hecho de poder tener una variedad que siga dando semillas, porque otra cosa es la comercialización que puede hacer Monsanto, que lo que hace es crear patentes o semillas estériles o directamente que no tengan semillas. Ese es un problema, porque lo que están haciendo es que solo tú tienes la capacidad de producción y le quitas la capacidad de producción al agricultor. En Irán pasó ese problema. Eso es un problema. Monsanto vendía semillas, o sea, vendía productos, después no tenían semillas. Claro, entonces y los agricultores iraquíes al final se vieron sometidos a Monsanto, a los precios que ponía Monsanto. Eso son políticas que no tienen Pero nada. claro, ese es el uso de la ciencia por el capitalismo. Esa política determinada, ¿no? Sigue o no, que hay plantitas que compras y el año que viene tienes que comprar 3 porque no puedes, no te dan semillas que le dan. Pero ¿por qué los transgénicos son tan demonizados en el ámbito agrario y no en el ámbito clínico? Es una pregunta. Sí. ¿En qué clínica? No, y en el ámbito medicina. Pues de eso no digo nada, pero bueno, yo estoy... Que yo no quiero... Es que también estamos en una discusión. Claro, estamos en Claro que todo se ha cogido porque hay un sistema que interesa de alguna manera a las grandes potencias, a las grandes plantas y a las grandes corporaciones que están que le sacan beneficio a todo eso. Pero todo se inventa para un bien y al final resulta que eso se malinterpreta o se hace un uso no debido a... Lo que hay es mucha mala información. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de discernir y saber. Si nosotros no queremos liberar un producto en el ambiente porque es transgénico, porque nosotros vemos que tiene mucho perjuicio, que nosotros tengamos la voz para prohibirlo. Eso pero es lo que hay pruebas más que suficientes que el sistema no es así.
utiliza países pobres de conejillo de India para poner en marcha ciertos productos que después se ven que son malos. Ahora lo quito, pero está debajo de esa funcionando. ¿Cómo nos arriesgamos a todo esto cuando hay cosas que no están claras? Pero eso ha pasado hasta la Constitución. O sea, se han autorizado materiales tóxicos que a la larga se han visto que eran perjudiciales. Los aspectos. También la ciencia va avanzando dependiendo de la necesidad. Lo que antes no era tóxico, después descubrimos que sí. Bueno, yo quería contar que estamos en este debate, pero que es importante porque vamos justo al momento en que yo os digo que no es tan fácil de liberar un producto transgénico en el ambiente. Pueden pasar 30, 40 años, no es tan fácil. Es verdad que existen cooperativas, digamos, organizaciones que cogen de conejillo de India a los países desarrollados, que yo estoy súper en contra de eso, porque eso es una falta de respeto. Pero, sí. Pero a nivel de agencia, hay dos agencias que se ocupan de esto, importantes de referencia. Una es la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está súper estricta. Esta está en Bruselas, esta es súper estricta. Es muy difícil que se pueda comercializar un producto transgénico clínico agrario del que sea así a la primera. Aquí hay un equipo de científicos muy bien cualificados que están siempre viendo cuál es el perjuicio en distintas generaciones, si es una planta, por ejemplo. Y luego está la FDA, la Fats and Drugs Agency, está la Administración de Alimentos y Medicamentos, que está en los Estados Unidos, está más laxa, ya sabéis que en Estados Unidos se puede hacer casi todo, está así un poquillo más loquilla. Pero bueno, también tiene ahí su protocolo y demás. O sea, el problema son las políticas reguladoras, yo siempre lo digo. Y luego que no todo el mundo puede quedar un transgénico, que eso no digo yo, bueno, me voy a quedar un transgénico mañana, me he quedado con unos amigos en el garaje. Eso no es así. Eso cuesta un dineral. Que eso al final lo hacen pues Monsanto, la Bayer, la Syngenta, porque tú imagínate, aparte de que cuesta mucho la tecnología, tú tienes que esperar 50 años para coger beneficios. Eso es complicado. No lo hace cualquiera. La única que yo conozco ahora mismo de ejemplo que la ha hecho pública en una universidad pública, la Federal de Zurich, que es la que ha hecho el arroz dorado. Las demás no. Y ya está, eso quería comentar. Así que nada, un aplauso a la...